Bueno, ha llegado el momento en esta reunión en que vamos a estudiar las Escrituras y bueno, vamos a seguir con la serie que iniciamos la semana pasada. Una serie de lecciones, de enseñanzas acerca de la vida de José, hijo de Jacob, hijo de Isaac. Fíjense, estamos en la segunda lección en esta tarde, la segunda lección de esta serie de enseñanzas acerca de la vida de José. Cuando pareciera, ¿qué cosa? Cuando pareciera que el Señor está ausente. Pareciera, aparentemente el Señor está ausente. Miren, la historia de José, como les dije la semana pasada, es una historia donde vamos a encontrar sufrimiento, tristeza, agonía, dolor, pero también al mismo tiempo encontramos esas virtudes de la paciencia, de la constancia, esas cualidades del valor, la valentía, esos atributos de o virtudes de la rectitud, de la santidad, de la gracia. También vamos a encontrar misericordia, actos de amor y también de fe y confianza. Vamos a encontrar todo ello. Todo esto lo vamos a ir conociendo. Esto que acabo de mencionar. Estas virtudes, estas cualidades, estos dones. Vamos a ir conociéndolo en la vida de José. Todo esto para nuestro beneficio y edificación. Esto nos es útil a todos. Conocer por medio de José todas estas cosas. Para provecho de nosotros. Conocemos de un siervo, de su carácter en relación con el Señor, de su corazón, y también conocemos del carácter de Dios, de su providencia, de cómo Él obra en favor de los hombres y de aquellos que le aman y que son íntegros de corazón. Eso vamos a conocer. Así que, fíjense, escuchen. El título, Sofía, ahí que estás apuntando, el título, hija, de la segunda lección es acosado, calumniado y condenado injustamente José. De eso se trata. Vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a leer todos. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Génesis capítulo 39. Y tengamos en mente pues lo que vamos a aprender. El título, Dani, de la lección nos orienta, ¿no? Nos guía hacia dónde vamos a ir, Carlos. Vamos a conocer de un José que fue acosado, que fue calumniado y que fue condenado de una forma vil e injusta. Génesis 39, vamos a leer, dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Perdón.
Así halló José gracia en sus ojos y le servía a Potifar, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Noten esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, se enojó. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Muy bien, fíjense. En la lección anterior nos dimos cuenta de cómo la envidia de los hermanos de José, fíjense, llegó la envidia a ellos, ese sentimiento a ellos contra José. Bueno, la envidia los motivó a cometer actos tan viles y perversos contra precisamente su hermano. Dice la Escritura que lo trataban de manera hostil, nada pacífica, violenta. Planearon matarle, quitarle la vida. Lo echaron en un pozo. Y mientras él estaba allí, mientras José estaba allí en el pozo,
Sus hermanos escuchaban los ruegos de angustia de su alma para que no le hicieran ningún daño. Sin embargo, ellos comían pan como si nada estuviese pasando. Estaban allí escuchando lo que gritaba su pobre hermano menor y ellos comiendo de manera indolentes allí. Luego lo venden como esclavo para que fuese llevado a Egipto. Así también a José lo separaron del amor de su padre Jacob. Toda esta maldad experimentó José desde muy joven, 17 años. Ahora, esta maldad la recibió, increíble, ¿no?, de parte de sus hermanos, sus propios hermanos. Como ese sentimiento, ¿no? Carnal, la envidia, ese celo amargo, frustrado, ¿no? Los llenó a ellos, los contaminó a ellos en sus corazones, y ese sentimiento malo, carnal, pecaminoso, descontrolado, los llevó a cometer esos actos contra su hermano, contra su papá también. Miren lo que hace la envidia, hermanos, nada más la envidia. Sin embargo, y como vimos en la primera lección, José se mantenía íntegro ante los ojos del Altísimo. Aunque hubo en esta etapa de su vida tanta injusticia, escuchen esto y subrayenlo, apúntenlo, acótenlo en su corazón, escríbanlo allí en su alma. Fíjate, Roberto, aunque hubo en esta etapa de su vida todas estas cosas injustas, Dani, él nunca blasfemó, ni renegó, ni maldijo a Dios ni a su prójimo. Definitivamente José, apunten esto, resáltenlo, escríbanlo también. José era de un carácter y de un espíritu distinto al de sus hermanos, por ejemplo. Ahora fíjense, estamos en el capítulo 39. En el 39. No consideramos el 38 porque en el 38 se habla de uno de sus hermanos. Y la idea allí creo es que se viera el contraste entre este hermano de José y José mismo. Lo que no era ser una persona íntegra, este hermano de José del cual habla en el 38, y de José, persona íntegra. Podemos hacer una comparación, un contraste entre estos dos. Pero ahora vamos a enfocarnos, como ya leímos, en Génesis 39. Fíjense, se nos dice que José llegó a Egipto y fue hecho siervo, o más bien esclavo, de un hombre casado llamado Potifar. Mientras estuvo allí en casa de él, la Escritura nos revela lo siguiente en el versículo 2. Génesis 39, 2, que dice: mas Jehová estaba con José, el Eterno estaba con él. Jehová Dios estaba con él. A pesar de las situaciones en las que ya había vivido José, allí en Egipto, ahora en casa de Potifar. Ahora les ruego de su atención, fíjense. Eso dice la Escritura, ángeles, que Jehová estaba con José. Pero, ¿cómo es esto posible? Miren esta pregunta. Escuchen la que sigue. ¿Cómo es que el Eterno estaba con José
Si él padeció tanta injusticia, ¿cómo es que Dios estaba con él? Bueno, escuchen esto, porque creo que esto que voy a decir es mi convicción, estoy seguro de eso, que esto que voy a decir nos ayuda a comprender acerca del carácter de Dios, de la personalidad del Señor, de sí mismo, de cómo Él obra, cómo Él actúa, cómo Él es en circunstancias como estas. Y esto lo aprendemos precisamente del caso de José. Y así podemos conocer mejor al Dios que servimos mientras estamos en este mundo, en esta vida. ¿Cómo es que el Eterno estaba con José si él padeció de tanta injusticia? Bueno, como mencioné en la primera lección, las experiencias negativas de José no significan esas experiencias negativas de José. Bueno, sus experiencias, aunque negativas, fíjate, Juani, no significa que el Señor no estaba con él en el sentido, ¿en qué sentido? De estar atento y vigilante en todas las cosas relacionadas con José, en todas las acciones de José, en la vida de José, en las circunstancias de José. No. El hecho de que José haya vivido estas experiencias negativas e injustas no deben interpretarse que Dios no estaba atento, vigilante, supervisando la vida de José, que Él no estaba allí. Eso lo conocemos, lo comprendemos, lo llegamos a entender con la misma vida de José. En particular, cuando lleguemos al final de esta serie de lecciones, de estas enseñanzas acerca de su vida. Es decir, que sus ojos, los del Señor, no estuviesen sobre José. No significa eso. El hecho de que el Señor no haya intervenido con su poder, con su omnipotencia, con su fuerza poderosísima. El hecho de que el Señor no haya intervenido para librar a José de todos estos males, no significa que no estuviese el Señor con él. No. Dios, según su providencia, iba a llevar a cabo la consumación plena de su predeterminado plan en José. Inclusive, escuchen esto, inclusive permitiendo el mal sobre este justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y sabiendo el Señor que los hombres usan de su libre decisión y voluntad para hacer lo malo, a pesar de eso, aun cuando el Señor sabe muy bien, siempre lo ha sabido, porque nos hizo a nosotros seres morales, nos hizo seres racionales, nos hizo seres con libre voluntad, libre decisión, libre albedrío. Y los hombres eligen hacer lo malo. A pesar de eso, a pesar de que Dios permita tales cosas, escuchen esto y subrayenlo, resáltenlo.
el Señor siempre hará, ¿qué hará? ¿Qué hará? Siempre hará que todo sea encaminado finalmente para el bien mayor, inclusive cuando todo pareciera que no fuese así. Escuchen, repito. Voy a repetir porque creo que esto, como dije hace rato, nos ayuda a comprender más del carácter del Señor. Dios, según su providencia, iba a llevar a cabo la consumación plena de su predeterminado plan en José, inclusive permitiendo el mal sobre este justo, porque, y sabiendo el Señor que los hombres usan de su libre decisión y voluntad para hacer lo malo, Él siempre hará que todo sea encaminado finalmente para el bien mayor, inclusive cuando todo pareciera que no fuese así. Observen, hermanos, observen que el relato bíblico nos dice en el versículo 3 que Potifar tenía conocimiento de Jehová. Vamos a Génesis capítulo 39, fíjense, Génesis 39, versículo 3, dice: y vio su amo que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo? Bueno, entiendo que esto fue posible por causa de ¿qué cosa? ¿Cómo Potifar llegó a comprender que Jehová, el Dios de los cielos, el Creador, estaba con José, que le favorecía a él? Bueno, esto fue posible, Cecilia, por causa del carácter íntegro y devoto de José para con el Señor a la vista de Potifar. Escuchen lo siguiente. Sofía apunta. Dice así, hija y hermanas Medellín, fíjense. Alfa dice: Jehová fue conocido por Potifar por medio de la piedad de José y de toda acción de él que demostrase ante los ojos de Potifar que él era un hombre distinto, él era un hombre santo. Fue por ese testimonio que Potifar conoció al Dios de los cielos. Lo conoció por medio de la piedad y la devoción de este hombre íntegro llamado José. Fíjense, qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ver aquí que el Dios de los cielos es conocido por nuestras acciones? ¿Pero de qué clase de acciones? No de cualquiera, sino de nuestra integridad, piedad, devoción, reverencia y temor al Eterno. Según el relato bíblico, todo iba bien con José. Todo iba muy bien, de maravilla. Sí, muy bien todo. Iba prosperando José allí. Sin embargo, fíjense, y como suele pasar a veces, que a un justo, a un santo, a un hombre, a una mujer piadosa, le está yendo bien, todo muy bien.
y honrando a Dios y glorificando a Dios, sirviendo al Señor, siendo temeroso a Él, devoto a Él, piadoso a Él. Pero sobrevienen ciertas situaciones. Ahora a José le va a tocar enfrentar ciertas situaciones muy difíciles, muy difíciles. Miren, por un lado, Dani, un escenario que pondrá a prueba su pureza, por un lado. Por otro lado, Juani, por otro lado, una injusticia que pondrá a prueba su lealtad al Señor para no renegar de Él, Según el versículo 7 de Génesis 39, leemos que la esposa de Potifar codició sexualmente a José. Fíjense, ella quería que José tuviese relaciones sexuales con ella. No obstante, observemos con mucho detenimiento. Veamos allí con mucho cuidado, con suma atención, con mucha precisión, decía un hermano de Venezuela, con ojo de águila. Veamos allí la respuesta de José a la mujer, la respuesta. Respuesta de José que nos muestra algo. ¿Qué nos muestra, Roberto, la respuesta de José? Ante tal prueba donde su pureza iba a ser probada, esa tentación por causa de la seducción de esta mujer. Bueno, la respuesta nos muestra su temor al Señor, su obediencia a la ley divina y su integridad, su pureza, su rectitud. Vamos al versículo 8 de Génesis 39. Fíjense. Génesis 39, Sofi, fíjate. Fíjate, Saulo, Génesis 39. Y versículo 8 y 9. Dice, y él no quiso. Fíjense. En el 7, bueno, ella le dice ciertas palabras, seduciéndole, provocándolo, incitándolo. Duerme conmigo, le dijo. Pero fíjense las primeras palabras del verso 8, que describen precisamente el corazón, la rectitud, la integridad, la pureza de José. Dice, y él no quiso. ¿Y qué más? Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro, verso 9, mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado, ¿qué cosa? Fíjense, sino a ti. O sea, parece que Potifar le dijo, te dejo todo aquí en tus manos, pero aguas con mi esposa. Mosca. O sea, no la toques, ¿verdad? Por cuanto que, ahí viene la explicación. ¿Cuál es la explicación? Tú eres su mujer. No era la mujer de José. Y luego él pregunta, aquí está la pregunta que les decía, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense. Según el versículo 8, la Escritura nos revela las resoluciones
Subrayen eso. Cecilia, apúntalo. El verso 8 nos revela las resoluciones, es decir, las convicciones de José para con el pecado. Las cuales entiendo, estas resoluciones, estas convicciones, ya estaban en él antes de que llegara la tentación. ¿Sí me explico? Esta resolución de José, esta convicción de José, esta persuasión, Saulo, de José de no pecar, hijo, él la decidió y la tuvo para sí antes de que llegara el pecado. No las tuvo durante el pecado, o la tentación, mejor dicho. Antes de que llegara la tentación, él resolvió: no voy a pecar. ¿Cuál fue su respuesta ante la proposición pecaminosa de la mujer? Dice la Escritura que él no quiso. Él se rehusó. Escucha, hija, en otras palabras, fíjate, Sofi, él dijo no. José, Sofi, era la clase de persona que tenía la fuerza moral, tenía tenía convicción, tenía la inteligencia para decir no. No, no, Sofi, no. Y eso, hija, hay que resolverlo. Es decir, hay que decidirlo antes de que llegue la tentación. Antes de que llegue la tentación. No. No, Saulo. No. José era esa clase de persona. Y su negación a la petición de la mujer prácticamente se sostiene en dos mandamientos de la ley. No adulterarás, Éxodo 20:14, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20:17. Con esto podemos observar que José tenía conocimiento de la ley del Señor, no de la ley de Moisés. Ojo, Roberto, no. Era la norma universal, divina, con la cual Dios regula el comportamiento de los hombres, ¿sí? Y que Dios ha dado desde el principio. Ciertos preceptos, mandamientos, ordenanzas, leyes. José sabía eso. José no tenía los mismos estándares morales que los egipcios, ni que esta mujer. Los estándares morales de José tenían otra fuente, otro origen, y era Dios, y su ley, y su voluntad, y su parecer. Y él había resuelto no pecar. Podemos observar el conocimiento de José de la ley, de la norma divina, con la que Dios ha querido desde siempre, en este caso, regular la conducta de los hombres y entre ellos. Y en este caso, en el aspecto marital, conyugal. Observamos su temor a los designios del Santísimo. Escuchen lo siguiente, apúntenlo, acótenlo allí, resáltenlo, guárdenlo en su corazón. José pudo vencer la tentación, no porque se hizo puro en ella, escucha, Alfa, sino porque ya era puro. ¿Vieron? Pati, Dianita, Raquel, Mimi, Ana, hermanos. José
pudo vencer la tentación, no porque se hizo puro en ella, sino porque ya era puro. De hecho, en las palabras de José a la mujer en los versículos 8 y 9, encontramos también un aspecto de su carácter, el cual nos muestra la clase de hombre que era y que lo haría victorioso ante la tentación. ¿Cuál es esa característica de José, de su carácter, de su personalidad? ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es, Dani? Esa característica es su lealtad. ¿Sí? Su lealtad, su fidelidad hacia lo más alto. Escucha, Susana. Su lealtad hacia lo más alto también lo sería hacia lo más pequeño, lo más bajo. Si era leal al Dios de los cielos, lo más alto, entonces también lo sería a su amo terrenal, lo más bajo. Si realmente amaba al Señor, también amaría a su prójimo. Entonces, para José, su devoción auténtica a Dios, se convertía también en bondad y respeto para con su prójimo. ¿Sí, Carlos? Su auténtica devoción a Dios se convertía en bondad y respeto para con su semejante. En este caso, para con Potifar. Notemos, por favor, que José agrega una interesante pregunta en su objeción a la mujer de Potifar. Dice el versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por tanto, ¿qué nos revela esta pregunta de José con respecto a su carácter? Sí, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos aprender con esta pregunta? Es una pregunta donde José está rechazando, está objetando, está contradiciendo. Le contesta, pero es una contestación, una réplica a la mujer de carácter negativa, o sea, él niega. ¿Qué podemos aprender con esa pregunta? Número 1, escuchen. La pregunta es, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Número 1, ¿qué aprendemos del carácter de José? Fíjate, Susana, número 1, que era consciente de su responsabilidad moral, que era el único responsable de sus acciones, en particular si éstas iban contrarias con los principios divinos que ya profesaba. Él no tenía excusa ni pretexto para justificarse. Si lo hizo, es porque quiso. Nadie peca por naturaleza, Dani, Sofi, Ángeles. Nadie peca por naturaleza, porque así soy, así nací, o porque tiene que pecar. No, pecamos por decisión propia, por elección pecamos. Eso revela esto que le dijo José a la mujer. No pecamos porque tengo que, sino porque decido hacerlo. Elijo hacerlo. O porque quise. Número 2, ¿qué más revela esta pregunta? Esta objeción de rechazo a la mujer por parte de José en cuanto a su carácter revela, número 2, que la proposición de la mujer, sabía José, él era muy consciente de eso, que esa proposición era un grande mal. ¿Verdad que dice así?
grande mal. Que no era cualquier cosa, no era algo insignificante, sino un acto impuro y perverso. Escuchen esto, Roberto. José llamó a las cosas como son y no las calificó con eufemismos. ¿Qué significa eso? Como dándole suavidad, ¿no? Dándole cierta suavidad. ¿No? Cierto decoro para que no se oiga tan feo o para que no se entienda que es así tan vergonzoso. No. Él dijo claramente, esto es un grande mal. Número 3, ¿qué más aprendemos, Saulo, del carácter de José? Cuando fue tentado, seducido, invitado, hijo, a pecar. Ven. Aprendemos que si cedía a la tentación, su pecado era contra Dios. Su ofensa sería contra el Santísimo. Y así se convertía en un pecador que ha obrado con dolo, a mano alzada. Es decir, con toda intención, a sabienda que era contra Dios. De hecho, su pecado no solo sería contra el Señor, sino también contra su prójimo. Entonces, y por medio de estas palabras del versículo 9, en particular de esta pregunta de objeción de José hacia la mujer, por medio de estas palabras, conocemos también esto. El íntegro corazón de José. El íntegro, el puro, el recto corazón de José. No obstante, hermanos, fíjense, no obstante. Y como vierte el versículo 10 en una versión que tengo de las Escrituras, vayan al versículo 10 y fíjense lo que dice. Génesis 39:10. Fíjense lo que dice. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, Dani, parece que era una mujer muy sola. Ella parece, Sophie, tal vez abandonada por su marido. Parece que el asunto no era solamente sexual, sino también de tener un acompañante. Dice que José se mantuvo firme en su rechazo. Esta versión dice que lo acosaba día tras día, cada día, un día, al día siguiente y así. Es decir, fíjate, Juani, la seducción, esta tentación fue sostenida. Imagínate, sostenida. Ella lo instigaba en su pecaminosa invitación. Y claro, uno de los propósitos de esta uno de los propósitos de esta persistencia de ella era obviamente provocar a José, hacer que cediera, hacer que cayera, hacer que se debilitara y cayera en las redes de su codicia. Ella estaba ahí, cada día provocándolo, seduciéndolo, de las maneras que, fuesen. Y José estaba ahí resistiendo. Obviamente que, como dije, esta persistencia es como aquella gotera que va cayendo en una piedra y debido a esa constancia la quiebra. ¡Pah! La quiebra.
Y en efecto así pasa. Algunos hombres no caen, o mujeres no caen en la tentación, Sofi. No caen en el pecado por la primera, la segunda, ni siquiera en la tercera, hija, sino en la persistencia de aquel que quiere que caigas con él. Miren, esto que estamos viendo aquí, esto significa que José estaba sufriendo de acoso sexual. Era un acoso sexual contra este justo. Era un acoso sexual por parte de una mujer casada, de la esposa de Potifar. Con esto tenemos una definición bíblica de lo que es el acoso sexual. Es decir, fíjense, importante esto. Es decir, la insistencia, el hostigamiento, la persecución de uno para obtener favores sexuales por parte de otro. Esto es acoso sexual. De esta clase de mal fue víctima José. Sin embargo, escuchen, sin embargo, y como leemos en el relato bíblico, él se mantuvo fiel a su integridad y no cedió al acoso diario de la perniciosa proposición de la esposa de su amo. De hecho, en una ocasión, y a causa de su obsesión por él, ella se extralimitó y lo tomó de su ropa, insistiendo que tuviera relaciones sexuales con él. Este es el comportamiento de un acosador sexual. Pero, ¿qué hizo José ante tal situación? ¿Qué hizo él, verdad? Cuando esta mujer se extralimitó hasta ese punto que llegó tan cerca de él. Bueno, dice la Biblia que José huyó de delante de ella. Salió fuera de la casa. Escuchen esto. Fíjate, Dan, Sofía, Roberto. Él no se quedó a resistir para ver cuánto podía aguantar. Ni tampoco dijo, bueno, no hay nadie en casa, nadie nos va a ver. Al cabo solo van a hacer unos besitos, ¿verdad? Y tal vez uno que otro tocamiento, pero no más. No, yo sé hasta dónde. No, yo aguanto. De allí no pasa, yo resisto. ¡No! José no dijo eso. ¿O sí? No. Él se apartó de la tentación. Huyó, hija. Corrió lejos de allí. Y sabía que los ojos del Señor estaban sobre él. En ese instante. Escuchen esto. Fíjate, Dani. Era 1000 veces mejor perder la ropa que perder su integridad. ¿Verdad? 1000 veces. Para José fue mejor perder la ropa que perder su integridad. De esta forma, al parecer José ha quedado librado de esta situación de acoso por parte de esta mujer. Pero no. Según los versículos del 13 al 20, miren lo que hace la mujer. Ella lo que hace, toda obviamente frustrada, de que su esclavo no se sometió a ella ni hizo lo que ella quería.
tenía una posición de autoridad sobre él y no se sometió José al acoso diario, al pecado. La mujer le levantó un falso contra él. ¿Cierto, Roberto? ¿Verdad que dice sí? Le levantó un falso. Lo acusa de algo que no hizo. Lo calumnia. Esto es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño, imputación, atribuirle a alguien un delito, a sabiendas de que es falso. Eso es una calumnia. Eso hizo esta mujer. Entonces, hermanos, tenemos a José de nuevo padeciendo injustamente por parte de los hombres. Fíjense otra vez, padece José de las acciones malas de otros. José llega a ser objeto otra vez de la maldad, de la crueldad de los hombres, pecadores, perversos, malvados, anti Dios, impíos. Esta mujer, al no lograr sus malos propósitos, ahora lleva a cabo otro acto peor. Y este acto, escuchen esto, va dirigido directamente a la persona de José. Directamente a su persona. Es un ataque directo hacia su persona. Ella no lo pudo tocar físicamente, pero lo tocará moralmente. ¿Por qué? Porque este sufrimiento es de impacto moral, la calumnia. La calumnia es un padecimiento de impacto moral. Es decir, va dirigido a afectar, en este caso, el honor de José, la integridad de José, hija, la reputación de José. ¿Me explico? La calumnia, Carlos, tiene como fin menoscabar la buena fama y la estimación de esa persona. En este caso, la de José ante Potifar. Este es el tipo de daño y afectación que causa la calumnia. Es para destrucción del que la sufre y exhibe el grado de maldad de quien la ejecuta. Además, la calumnia, fíjate, Juani, desmoraliza a la persona que la sufre. En particular, si es pública, si es para desprestigiarla ante el mayor número de personas posible. De modo tal que sea tratado como culpable y pague por un delito que no ha cometido. Entonces, aquí tenemos a un inocente. Fíjense en esto. Fíjate, Dani. Saulo, fíjate, hijo. Aquí tenemos a un inocente siendo objeto de este vil acto. Presten atención, fíjense. ¿Qué prueba esto? ¿Qué nos enseña esto, Dani, Juani, Ángeles? ¿Qué nos enseña esta situación con José? Este acto perverso contra él, esta calumnia, este falso contra él. ¿Qué nos enseña? Bueno, esto prueba que un justo puede ser objeto de semejante maldad, que no está libre de ello, un justo. Este es un ejemplo real, un ejemplo bíblico. El Señor nos está diciendo, con el caso de José, que un santo no está exento a ser calumniado.
Eso nos está diciendo el Eterno a través de esto. Un santo no está exento a ser calumniado o a que se le levante un falso, que se le impute un delito que no ha cometido. Fíjense, escuchen esto. Si muchos hoy hubieran vivido en el tiempo de José y se hubieran enterado de esta acusación, la habrían creído sin cuestionar, sin indagar, sin darle a José el beneficio de la duda y el derecho legítimo a la defensa. Más bien lo hubieran lapidado. Si muchos que así se comportan de esta manera, que tienen estas actitudes, si hubieran vivido en los tiempos de José, bueno, no le conceden este beneficio de la duda o el derecho a defenderse, ¿no? Lo hubieran lapidado. Hoy, las lapidaciones de los tales, de estos perversos y malvados, detractores, las lapidaciones de ellos son morales y peor, usando las redes sociales para ello. El Facebook, el YouTube. No hay una lapidación física, literal, como tal, pero sí moral. Y el instrumento para ello, para ejecutar esta perversión de tal manera que cause el mayor daño posible, es decir, la calumnia en el sujeto a quien está dirigida tal cosa, son las redes sociales hoy en día. ¿Por qué? Porque las redes sociales son de alcance global, ¿verdad? Y la idea es llegar al mayor número de personas posible. Y luego, añádenle, no solo en el mundo, sino que en la iglesia, en la hermandad, nunca falta el cristiano que, como dicen en Colombia, pasa todo entero. Sí, lo toma y lo cree así, sin cuestionar, sin indagar, sin nada. Hay esa tendencia, ¿ya? Hay esa tendencia, esa predisposición en algunos casos de que si algo se dice y si es escandaloso, ya, listo, un caso cerrado, así es. Así que si los tales hubiesen vivido en los días de José, ¿verdad? ¿Qué no hubiesen hecho con él? Eso demuestra la clase de injustos que son algunos supuestamente justos. Este comportamiento, esta actitud de los que calumnian y de los que aceptan tal cosa como si fuese la verdad total, absoluta, y de los que esparcen esto, ¿verdad? Los que esparcen estas cuestiones falsas, sin obrar de manera justa, sin hacer lo correcto según Dios. Ahora bien, fíjense, y en el caso de José, la calumnia no quedó en mera acusación, ¿no? Sino que la mujer acusó a José ante su esposo y éste, siendo parcial, se cegó del coraje y llevó a José a la cárcel. ¡Qué tragedia la de José! No solo fue provocado a pecar,
sino que también fue calumniado y ahora va a pagar por un delito que no cometió por causa precisamente de una calumnia. ¿Vieron cómo el padecimiento, ¿no? Los efectos de esa maldad? Y se convierte José en un objeto de padecimiento, de sufrimiento, de injusticia. Miren Potifar cómo reaccionó. Y así reaccionan unos también hoy, así. En un sentido, vuelve José otra vez a un pozo por la maldad de los hombres, ¿verdad? Ya ves que sus hermanos lo echaron en un pozo, una cisterna. Cuando en realidad era inocente, pero vuelve a sufrir de la maldad de los hombres, de aquellos que tienen cierta influencia. Sus hermanos eran mayores, eran muchos. Bueno, él era uno solo, pobrecito, jovencito, y se aprovecharon de eso, abusaron de él, y ya ven lo que pasó. Aquí también era la mujer de un hombre preeminente entre los egipcios, y él, pues, valiéndose de eso, lo echó a la cárcel. Fue objeto de abuso él. Ahora, dice el Salmo capítulo 105 y versículo 18. El Salmo 105 y verso 18. Con respecto a José, cuando fue puesto en la cárcel. Miren lo que dice el salmista allí. Afligieron sus pies con grillos, Sofi. O sea, le colocaron aquí unos grillos, unas bolas con unas cadenas para que no se escapara, como atado allí. En cárcel fue puesta su persona, hablando de José. Afligieron, sufrió él semejante situación. Fue puesto en la cárcel, siendo inocente. Pero, ¿qué actitud vemos en José ante estas situaciones difíciles? ¿Qué actitud vemos? Las mismas que conocimos en la primera lección. Nunca observamos una respuesta violenta de José, ni una palabra de amargura y resentimiento contra ellos. Subrayen esto, acótenlo, sino una actitud de sufrir pacientemente el mal sin venganza. ¡Qué carácter el de José! ¡Qué carácter! Vemos allí una actitud de sufrir pacientemente el mal sin venganza. Sin embargo, y a pesar de toda esta situación, o de estas, ¿verdad? Y en particular, hablando de esta final, en la cárcel, siendo inocente, padeciendo estas injusticias por parte de los hombres. A pesar de ello, Dani, la Escritura dice que el Eterno estaba con él. Versículo 21 de Génesis 39, Sofi, dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Ahora, les ruego también aquí su atención. Fíjense, vean bien, miren. ¿En qué sentido estaba el Señor con José? ¿Verdad? Viendo todas estas experiencias que estaba viviendo. ¿En qué sentido? Fíjense. ¿Acaso
¿No dice el relato bíblico que José ha vuelto a sufrir injustamente por la maldad de los hombres? Sí, claro. Claro que sí. Eso nos enseña aquí las escrituras, aquí con el caso de José, en estos actos finales, que ha vuelto a sufrir injustamente. Entonces, ¿cómo es que el Señor estaba con él? Y había extendido su misericordia sobre él. ¿Cómo es que Jehová estaba con José y nada hizo para protegerlo y librarlo del mal de los hombres? Bueno, escuchen. La historia de José es una evidencia de cómo Dios, el Señor, aún permitiendo, ¿qué cosa? Que el justo sufra por el mal deliberado de los hombres, cómo Dios logra, finalmente logra que todo sea para un bien más excelente y mayor. Es decir, debemos esperar el final de la historia, que Dios ya conoce, que el Señor ya sabe y que Él hará todo para que se llegue a ese bien más excelente y mayor. La voluntad del Eterno, en este caso de José, no librando a José del mal, no significó su ausencia o indiferencia, la del Señor, no. El hecho de que Dios permitiera, no que se deleitara, no. El hecho de que Dios permitiera, su voluntad permisiva, que le sucedieran estas cosas negativas a José, no significó que el Santísimo no significó que el Santísimo no tuviese propósitos para permitirlas. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 3, Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 3, versos 37 y 38 dice: ¿puede acaso suceder algo sin el permiso de Dios? No, ¿verdad? No sucede nada sin su permiso. ¿Acaso no viene de Dios tanto lo bueno como lo malo? ¿Cómo así? ¿Cómo es que viene de Dios lo malo? Viene en el sentido que lo permite. Lo permite para sus propósitos. De hecho, y a pesar de todas estas cosas, escuchen, a pesar de todas estas cosas, el Señor encaminó todo para buenos propósitos, para que el bien más excelente y mayor fuese cumplido, y así su misericordia fuese manifestada en favor de todos. La historia de José, cuando lleguemos al final, nos daremos cuenta que a pesar de todo lo que vivió José, Dios, Dani, logró que se cumpliese y llegase de manera plena lo que Él se propuso. ¿Qué cosa? El bien más excelente y mayor. ¿Ok? El bien más excelente y mayor. Observemos con sumo cuidado lo que dice José. Vamos a Génesis 50:20. Este texto es clave para entender los designios, la voluntad, la predeterminación del Eterno en el caso de José
y su permisión de las cosas injustas en su vida y malas por parte de los hombres malos. Dice Génesis 50:20, vosotros, él le está diciendo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Subrayen, hermanos, mas Dios lo encaminó ¿a qué, Dani? A bien. Bien, ahí está. Propósito para hacer lo que vemos hoy. Propósito para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está. Dios tenía sus propósitos. El bien más excelente y mayor, Él, el Eterno. Y José era instrumento de todo ese plan, de toda la voluntad de Dios. Aun cuando vivió cosas injustas de los hombres malos. José entendió eso. José lo entendió. Sí, ustedes hicieron mal. Ustedes hicieron mal contra mí, siendo yo inocente, sin pecado, ¿verdad? En ese sentido, recto, íntegro. Pero noten, mas Dios lo encaminó a bien. Tremendo esto. Qué tremendo esto. Qué alentador. Qué consolador. Qué edificante. Qué maravilloso, qué excelso, qué bueno. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Y para qué? Para que se cumplieran sus propósitos buenos, para que el bien más excelente y mayor fuese cumplido. Además, escuchen, hay que tener en cuenta que lo que el Eterno permite es lo que ya conoce de antemano que sucederá y que será necesario que suceda para el cumplimiento de sus propósitos. Dice Isaías capítulo 14, verso 24. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Él lo pensó como lo determinó el Señor. Y será confirmado como lo he determinado. ¿Vieron? Él ya conoce de antemano, según su presciencia, lo que sucederá y que será necesario que suceda para el cumplimiento de sus propósitos. Luego, y en el cumplimiento de los designios del Señor, el cual no era librar a José del sufrimiento temporal a causa del mal deliberado de los hombres, Dios permite que los hombres actúen según su libre elección. Lo permite. Inclusive, si éste va en perjuicio de los justos. ¿Para qué cosa? Para exhibir por medio de la persona de José, en este caso. ¿Qué exhibe Dios aquí en el caso de José? Al permitir que los hombres en su libre elección escojan hacer el mal deliberadamente a los justos en perjuicio de ellos. ¿Qué exhibe Dios, Roberto, con esto? En el caso de José y su sufrimiento, ¿qué exhibe Dios? Escucha, Dani. Dios exhibe por medio de la persona de José y en tales situaciones que vivió él, injustas por parte de los hombres malos, Él exhibe lo siguiente, 2 puntos: que no todos los hombres son iguales. Que hay quienes, a pesar del mal, eligen amar a Dios, Carlos. Ser leales a Él, depositando plena confianza en su persona y manteniéndose puros e íntegros en tales circunstancias infames. Con José nos damos cuenta que Dios nos dice: no todos los hombres son iguales. No todos son iguales.
ni eligen lo mismo, ni deciden actuar de la misma manera, a pesar, aún inclusive a pesar de las injusticias, de la maldad y de la perversión de los hombres malos. Algunos eran como sus hermanos, son como sus hermanos, como la mujer de Potifar, como el mismo Potifar, pero otros han elegido ser como José. ¿Tú qué has elegido ser? ¿Tú qué eliges ser, hija? ¿Qué hemos elegido ser? Para terminar, aplicaciones para nosotros los cristianos, aplicaciones de esta enseñanza. Escúchenme. Número 1, cada cristiano debe tener siempre presente, a pesar de las circunstancias, que el Señor tiene sus ojos o su atención puesta sobre ellos, sobre los justos. A pesar de las circunstancias, en particular si son difíciles. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:12, escuchen el texto que lo voy a leer, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Número 2, segunda aplicación, Saulo. Todo cristiano debe manifestar ser luz, es decir, debe hacer las buenas obras que son según el Evangelio. ¿Para qué cosa? Para que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dijo Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué cosa? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tercera aplicación. Cualquier cristiano puede ser tentado a pecar, cualquiera, nadie está exento. Todos estamos expuestos. Pero la diferencia es que puedes elegir, podemos elegir, yo puedo elegir no caer en la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. El amor a Dios debe ser una razón para no pecar y resistir a la tentación. Ese era el amor de José al Eterno. Aplicación número 4. No obstante, y si llega a haber la tentación hacia el pecado sexual, ¿cuál es la salida? La salida no es resistir esa tentación en particular, resistirla en el sentido de estar ahí a ver cuánto se aguanta. No, la salida es huir a ello. Dijo Pablo en 1 Corintios 6:18, huyan del pecado sexual, huyan, corran. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Penúltima aplicación, número 5. Sin embargo, debemos ser conscientes que el elegir vivir según Cristo nos puede traer las peores acusaciones que persona alguna pueda imaginarse. Pero si somos fieles, también nos traerá el sublime y maravilloso premio de la salvación. Dijo el Señor en Mateo 5, del 11 al 12,
Dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien. De cualquier modo posible, los calumnian por causa mía. Estén alegres y contentos. ¿Por qué? Porque Dios, si son fieles, si se mantienen a pesar de ello, como José, les va a dar una gran recompensa, porque lo mismo persiguieron a los profetas que les han precedido. Y última aplicación, número 6. Así que, escucha Juani, así que recordemos las palabras del escritor a los hebreos cuando, si llega a suceder, recordemos estas palabras, si llega a suceder que padezcamos injustamente por parte de los hombres malos, recordemos estas palabras. Si alguna vez, escuchen todos, fíjense, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Hebreos 12:3, versión PDT. Palabra de Dios para todos.